Imaginen que ya en el futuro, cuando la Tierra ha sido devastada por la guerra nuclear y ha desaparecido por completo la raza humana, llegan unos alienígenas a la Tierra y lo único que descubren, que encuentran intacto, son las temporadas 3 y 8 de Game of Thrones. Pues básicamente eso es la Ilíada y la Odisea. Atención, 3, 8, 9, 5, 9. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy René y esto es Teoría del Caos, mi videoblog sobre ensayos literarios, y en esta ocasión quiero hablarles de dos libros que no sé muy bien por qué han estado dando la vuelta últimamente mucho en mi cabeza, que son la Ilíada y la Odisea de Homero. Para solo aproximarme a responder la pregunta de si vale la pena invertir el tiempo de leer o no a Homero. Y para ello primero los invito a que me acompañen a un paseo por Aguascalientes que hice hace unos cuantos meses con mis amigas 313 y Lili. En los tiempos antiguos, antes de Twitter y HBO, existían los aedos y los rapsodas, una suerte de tatarabuelos de los raperos que cantaban epopeyas acompañados de una lira. De entre estas epopeyas, una de las más taquilleras era la del ciclo troyano, es decir, del asedio de los aqueos a la ciudad de Ilión, también conocida como Troya, que tras 10 años terminó en la destrucción de la ciudad. Por lo mismo de que eran taquilleras, cuesta trabajo creer que solo sobrevivan dos de estos episodios hasta nuestros tiempos: la Ilíada y la Odisea, ambas atribuidas a un bardo ciego de nombre Homero. Pero sobre estos dos episodios que sobrevivieron está fundamentada toda la tradición literaria grecolatina, sobre la que a su vez descansa toda la literatura occidental. Dicho de otra forma, no importa que seas fan de Harry Potter, Corín Tellado, Los Detectives Salvajes o Zeus no lo permita de Mario Vargas Llosa, no hay escritor que pueda escapar a la influencia de Homero aunque nunca lo haya leído. Dicho todavía de otra forma, la Ilíada y la Odisea, para bien o para mal, y ya hablaremos de que a veces es para mal, están metidas en tu ADN cultural y evitar su influencia es tan posible como editar tu ADN. Entonces, ¿deberías leerlas? Bueno, la respuesta va a ser complicada. De entrada, la gente que de verdad puede leer la Odisea y la Ilíada dedican toda su vida a ello. Deben aprender griego homérico y documentarse sobre la cultura y el trasfondo de los poemas para apenas atisbar un poco de su significado. El resto de nosotros lo que podemos hacer es leer una traducción, cada una tendiendo de forma distinta al estilo e intenciones de Homero. Borges bromeaba diciendo que podía llenar una biblioteca solo de versiones de la Odisea y no exageraba. Estos son libros que puedes leer toda la vida y, como pregonaba Heráclito, nunca leer el mismo libro dos veces. Incluso en la más dócil de las versiones, la obra homérica es bastante difícil de leer. Los personajes suelen tener 2 o 3 nombres y todavía más calificativos, los famosos epítetos homéricos. Y lo mismo pasa con las ciudades, los dioses y los mares. A veces, la acción frenética de los cantos se detiene para incluir, por ejemplo, un catálogo de naves o una querella entre dioses. Si estas advertencias te suenan divertidas, entonces estás listo como Ulises para emprender el largo camino a Ítaca. Como dice Cavafis, en la travesía, no en el destino, encontrarás todo lo que necesitas de la vida. Porque una vez que lees la Ilíada y la Odisea, se quedan contigo para siempre. Pero si no, no te preocupes. Piensa que enfrentar estos libros es como enfrentar una subida al Everest. Pero Everest. Si eres un lector experto, seguro mueres de ganas de emprender la aventura. Para todos los demás, existen los documentales de National Geographic. Y claro, por documentales de National Geographic, lo que en realidad quiero decir es que para el resto de nosotros pues podemos conformarnos con ver las múltiples películas que se han hecho de una u otra parte sobre la guerra de Troya. Y permítame empezar por decir que yo creo que sí, está muy bien acercarse a toda la guerra de Troya a través de ver películas o a través de leer retellings de estas historias, porque nos va a ayudar a entender el contexto de qué es lo que está sucediendo en la guerra de Troya
y una vez que nos acerquemos a los libros, pues podríamos tener un poco más unidad de qué estamos leyendo, porque en verdad son libros difíciles de leer. Pero por lo mismo de que estamos muy sugestionados por las películas y las series, a veces tenemos, como con muchos otros libros, la creencia de que estos libros son una cosa completamente distinta a lo que son. De entrada porque, como les decía, la Ilíada es una suerte de temporada 3 de Game of Thrones. La Ilíada no cuenta desde el inicio de la guerra de Troya, aunque en algunas partes de los cantos te van avisando cómo es que llegamos a este punto, sino que narran lo que yo diría, pues es como un episodio en el último año de la guerra de Troya. Y este episodio va desde el momento en el cual Aquiles está molesto porque el rey de los aqueos, Agamenón, le ha quitado a una esclava que es su trofeo y por tanto se retira de la batalla, lo cual quiere decir que por primera vez en todos estos años los troyanos tienen una oportunidad de ganar la guerra. Pero el final de estos episodios es el motivo por el cual Aquiles regresa a la batalla. No les voy a contar qué pasa si se quieren averiguarlo por sí mismos y de verdad no han visto ninguna película de Troya. Y básicamente ahí termina. Y para cuando llegamos a la Odisea, la guerra de Troya ya terminó y nos encontramos a uno de los caudillos aqueos de nombre Ulises, uno de los caudillos más astutos, que está tratando de volver a su casa, pero los dioses se lo impiden. ¿Por qué los dioses se lo impiden? ¿Cómo terminó la guerra de Troya? ¿Qué fue lo que pasó con Aquiles y con muchos de los otros héroes que leímos en la Ilíada? Eso es lo que nos vamos a ir a enterar poco a poco por medio de flashbacks y de otros dispositivos narrativos a lo largo de la Odisea, pero aún así muchas cosas se van a quedar sin responder. Y justo porque para estas películas se tienen que tomar materiales de otras fuentes para completar todo esto del ciclo troyano que ya no llegó hasta nuestros días y tienen que usar fuentes terciarias, es decir, como reseñas o recuentos que había sobre qué es lo que había en esas partes perdidas. Hay algunas cosas un poco quizá extrañas, como por ejemplo que, y yo recuerdo que esto incluso me lo contaban mis maestros de literatura, siempre te contaban que Aquiles era un héroe invulnerable porque su madre, que dependiendo de la versión es un titán o una ninfa o una semidiosa o algo así, lo había bañado en un río de los muertos y eso lo había hecho invulnerable en todos los puntos excepto el talón donde su madre lo había tomado para que no se ahogara en el río. Y eso lo había hecho invulnerable hasta que, y eso no pasa en la Ilíada sino después, alguien le da un flechazo en el talón y de ahí es donde viene el nombre de talón de Aquiles. Pero resulta que, y eso me confundió mucho cuando por fin leí la Ilíada, en la Ilíada Aquiles es un guerrero formidable y es invencible, porque al menos en la Ilíada nadie le gana, pero no es invulnerable. En más de una ocasión le pegan heridas, recuerdo sobre todo ahorita una creo que en un codo, y sangra y se llevan pedazos de piel. Obviamente cuando eso pasa, Aquiles se enoja mucho y mata a todo el mundo. Pero el punto es que muchos se acercan a Ilíada pensando que Aquiles es invulnerable, pero en realidad esa parte del mito de Aquiles se le va a agregar varios siglos después y probablemente se tome de otros mitos de otras partes de Europa, donde ya hay otros héroes que también son invulnerables excepto por un pedacito. Pero quiero señalar aquí otra de las dificultades para un lector contemporáneo de la Ilíada y de la Odisea, y es que en muchas ocasiones los valores de esta antigüedad son muy distintos a nuestros valores actuales, y a veces por el contrario es muy difícil de leer porque sorprende el hecho de que a pesar de la distancia nuestros valores sean tan parecidos. Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a preparar un platillo muy sencillo, barato y nutritivo que se llama rabo de mestiza. Vamos a la cocina. Las mujeres en la Ilíada no quedan muy bien paradas. Básicamente están ahí para ser raptadas, arrebatadas o negociadas entre caudillos.
El mundo del honor y la gloria es para los hombres, y ellas en general están ahí para verse bellas y sucumbir a la seducción de Afrodita o de Eros cada vez que un nuevo guerrero las rapta o rescata. Las películas y las series más modernas sobre la guerra de Troya dan una imagen más humana de Helena, Briseida o Hécuba. Pero en la Ilíada, Homero las trata como si fueran más o menos todas iguales, demasiado sentimentales y por eso de poco interés para los hombres, salvo como trofeos en disputa. Nótese cómo, si bien la trama central de la Ilíada es la cólera de Aquiles, este sentimiento se ve como una pasión enaltecida en tanto que es una pasión masculina. Cualquier parecido con la actualidad es pura coincidencia. Más allá de los acontecimientos de la Ilíada, en todo el ciclo troyano, las mujeres se destacan como raíz de todas las desgracias y las guerras. Es Eris, la diosa del caos, la que, celosa por no ser invitada a las bodas de Peleo y Tetis, quien lanza la manzana dorada de la discordia. Son Hera y Atenea, celosas de que Afrodita obtuviera el favor de París al concederle la manzana de Eris, quienes con su venganza hacen que la guerra contra Ilión sea una hecatombe. Es Helena de Troya la que, seducida por París, da pretexto a una guerra de 10 años. Y otras dos mujeres, Criseida y Briseida, son el pretexto para que Aquiles se retire de la batalla. Así, son las mujeres, y más específicamente la vanidad y belleza de las mujeres, lo que lleva a los hombres a la guerra y a la destrucción en la Ilíada. No debería de extrañar que una de las pocas mujeres del ciclo troyano que no entra en el molde de la bella damisela raptada, Casandra, tiene uno de los papeles más trágicos y que no le resultará extraño a las mujeres contemporáneas. Siempre tiene razón en lo que pasará, pero nadie le hace caso. Una maldición que, por cierto, recibe por dejar en la friendzone al dios Apolo. Pero hablando de dioses, las diosas de la Ilíada nos parecerían ahora más cercanas a una sensibilidad contemporánea. Iguales en poder a sus contrapartes masculinas, participan en la batalla como guerreras, quieren y sangran como los demás, pero también son notablemente poliamorosas y no dudan en usar la seducción como un arma cuando tienen que obtener algo de los dioses más poderosos que ellas. Por otro lado, en tanto inmortales, los dioses en la Ilíada muchas veces hacen las veces de alivio cómico, y para Homero, quizá parte de esa comedia sea el hecho de imaginar una sociedad inmortal en que hombres y mujeres tienen los mismos poderes y privilegios. En la Odisea, en cambio, el número de personajes femeninos con verdadera agencia y poder es muy distinto. Desde la poderosa reina Calipso, la piadosa Náusica, la sabia Atenea, bastante distinta como es en la Ilíada, la astuta Penélope u otros personajes muy interesantes como Circe, Anticlea o Arete, son las mujeres las que enfrentan, antagonizan o apoyan a Ulises. Muchos críticos han señalado esa contraposición entre el mundo de la guerra masculino de la Ilíada contra el mundo mágico femenino de la Odisea. Algunos autores, como el poeta Robert Graves, han llegado a ver en esto el hecho de que el autor de la Odisea no solo no sea el mismo que el de la Ilíada, sino que también haya sido mujer. Lo cual no quiere decir que la Odisea sea una obra feminista ni mucho menos, pero sí es, entre muchas otras cosas, una exploración de la interacción de los roles de género, como señala Emily Wilson, cuya reciente versión de la Odisea en inglés pone énfasis en que no solo los personajes del siglo troyano, sino también sus traductores tienen muchas tendencias machistas. Escogí el tema del género para hacer notar una de las partes extrañas de las que llama la atención en la lectura de la Ilíada y la Odisea, pero hay que pensar que estos héroes aqueos tenían una concepción completamente distinta del universo en su relación con los dioses, en su relación con la esclavitud, con el saqueo, con la muerte, con el asesinato. Los valores eran muy distintos, y al leer estas obras muchas veces vas a chocar con que muchas de las acciones que tienen estos héroes van a resultar casi totalmente incomprensibles, porque es justo como acercarse a el comportamiento de una civilización alienígena que se parece mucho a nosotros, pero que de formas esenciales es distinta, y al mismo tiempo, y eso quizás es lo más fuerte, de otras formas también muy esenciales seguimos siendo como estos héroes griegos.
Este video, por cierto, entra en la categoría de mis tatuajes literarios porque uno de mis tatuajes favoritos que es este que tengo aquí, que es la manzana dorada de Eris, que es justamente la que detona eventualmente toda la guerra de Troya. Y como ya sé que me van a preguntar que qué versión de la Ilíada y la Odisea leer. Hay una versión de la Ilíada de Alessandro Barico que creo que está muy bien, de la misma forma que ver algunas películas está muy bien, porque los va a acercar a la trama de la Ilíada de una forma mucho más amable y sencilla que aventarse a la obra, pero que a mí en lo personal no me gusta porque, y él trata de justificarlo, pero a mí no me funciona, le quita por completo a los dioses y eso hace que muchas partes de la trama no tengan sentido. Unas buenas versiones cercanas y asequibles, sobre todo en versión electrónica, que les recomendaría son las de Alianza y están bastante bien. Yo no las he leído completas, me las estoy jugando un poco, pero quizá la próxima vez que me anime a echarme de nuevo la Ilíada o la Odisea, me anime a echarme estas de Alianza completas. Y antes de que se me olvide, también Martín Cristal, el escritor argentino, tiene en su blog unos diagramas buenísimos para comprender lo que está pasando en la Ilíada. Les voy a dejar el enlace en la descripción porque es una gran ayuda de lectura independientemente de qué versión de la Ilíada quieran leer. Y con esto voy a terminar este video, no sin antes recordarte que si no te has suscrito, te suscribas a este canal y me regales un like. Si le das like a este video, Hermes va a proteger tus viajes y Atenea se encargará de que tengas una excelente nueva lectura. Pero todavía más que un like, me encantaría que me dejaran un comentario. Me gustaría que me contaran si ya leyeron la Ilíada y la Odisea o si se van a animar a leerlas o no. Pero si solamente quieren hacerme saber que llegaron hasta el final de este video y no saben qué comentar, siempre pueden poner: canta, oh musa, la cólera del Peli de Aquiles, cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos y precipitó al Hades muchas almas valerosas de héroes. Y eso es todo, nos vemos muy pronto con más Teoría del Caos.